cuando nosotros estamos viendo acerca de este tema, hermanos, vamos a estar viendo, aunque estamos viendo el Salmo 23, pero vamos a estar viendo sobre el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Porque Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre se han estado manifestando en nuestras vidas. Y en todo el tiempo siempre se han estado manifestando. Bendito sea el Señor. Cada uno tiene su propia, se puede decir, función, pero todos trabajando en una unidad perfecta, porque Dios es uno. Alabado sea su nombre para siempre. Así es que, bueno, si le vamos a poner un título en este mensaje, pues tendría que ser Jehová es mi pastor. Gloria sea al Señor. Y como dice la palabra, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así que cuando nosotros vemos, amados hermanos, de que la palabra nos dice claramente que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará, pues ¿sabe qué, amados hermanos? Eso quiere decir que nada nos faltará porque Él es nuestra vida, Él es nuestro sostén, Él es el que nos da las fuerzas para que podamos trabajar y ganarnos la vida. Él es el que nos provee cuando no tenemos fuerzas y que no podamos ganarnos la vida. Él nos cuida. Él ha dicho a través de su Hijo amado Jesucristo, en su palabra, Él dijo que si las aves del campo, ¿verdad?, que no agarran, no colectan y ponen en granjeros, pues que Dios los cuida para que ellos tengan su alimento cada día. ¿Cuánto más nos protegerá y nos guardará por nosotros o mirará por nosotros? Bendito sea el Señor. Así que Él es nuestra vida, hermanos, Él es nuestro todo. Bendito sea el Señor. Alabado sea Cristo para siempre. Cuando nosotros vemos en la palabra, estamos viendo en Salmo capítulo 23, dice la palabra del Señor a nuestra vida. Ahora, si nosotros podemos reconocerlo a Él siempre en nuestra vida como nuestro todo, ¿verdad? Y hay una vida que cuando nosotros lo tenemos como nuestro todo, ¿verdad? Hay una vida que lo tienen como padre, porque hay vidas que no tienen un padre aquí en la tierra. Así que ellos lo tienen como Padre Celestial. Hay vidas que crecieron sin padre en esta vida. Hay personas que se criaron sin madre. Hay otros que fueron, bueno, de muchas cosas, hermanos. Pero cuando vemos el versículo 2, la palabra nos dice ahí: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Mire, hermanos, la importancia de que uno tenga aquella comunión íntima con Dios, con el Espíritu de Dios, a través de una vida de obediencia a su palabra, nos lleva a tener una comunión íntima con el Señor. La palabra del Señor nos muestra claramente, y hemos estado viendo en unos mensajes anteriormente, hermanos, de que en el camino donde nosotros caminamos hay muchos problemas y cosas que se dan a nuestros lados, cosas que nos quieren apartar del camino del Señor. Pero fiel es Dios, que Él es nuestra guía, Él es nuestro pastor, Él es el que guía a su pueblo, Él es el que nos ministra, Él es el que nos consuela. Y Él dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. En otras palabras, nosotros, aunque estuviéramos pasando la prueba más grande o estemos en el clímax de aquel problema, en Él siempre podremos encontrar paz. Que fue la misma palabra que Jesucristo les hablaba cuando la gente estaba, ¿verdad?, en sus problemas grandes, cuando aquellos hombres, ¿verdad?, sus discípulos estaban en aquella barca, representados como, ¿verdad?, en el camino, la iglesia, y estaban ellos adentro de esa barca, pero estaban asustados de gran manera. ¿Por qué? Porque se levantaban las olas de aquella tormenta que estaba en las aguas, y Jesucristo caminando encima de las aguas, pero ellos estaban ahí entre medio de ese viento que soplaba, entre medio de aquellas aguas que movían la barca, y sus propias vidas, ¿verdad?, tenían que estar como ahí tratando la forma
de estar dentro de la barca, o si no, ellos mismos en todo eso, en un mal movimiento, podían encontrarse afuera. Pero Jesucristo los tenía allí. Y una de las palabras que Él les dijo era: paz sea a vosotros. Y así muchas veces les decía a las personas: que paz sea a vosotros. Y esas son las cosas, amados hermanos, de que nosotros vemos que cuando el Señor está en nuestra vida y podamos pasar tiempos difíciles, aún en esos momentos, Él es nuestra paz, Él es nuestra calma y Él nos ayuda a descansar. Hay muchas vidas que ni eso tienen, hermanos, no pueden descansar de noche porque son atormentados y muchas cosas que podemos nombrar en estos días, ¿verdad?, que existen: la ansiedad, la depresión, muchas cosas que se pueden nombrar, hermanos, que la gente dice: que no puedo dormir, que no puedo tener un descanso bien, y muchas cosas, hermanos. Pero en Cristo encontramos ese perfecto descanso. Aún, hermanos, cuando nosotros nos sentimos a veces, cuando venimos a la casa de Dios, hay unas veces que la gente, cuando venimos a la casa de Dios, ¿cómo venimos? Venimos todos, a veces nos sentimos todos golpeados, ¿verdad? Por los problemas, por las angustias, por muchas cosas que se dan. A veces son cosas físicas, ¿verdad? A veces verdaderamente nos golpeamos en un lugar o hicimos un mal movimiento y quedamos, ¿verdad?, dolientes. Pero a veces venimos, ¿verdad?, golpeados de la mente porque estamos rellenos de problemas, de tanta cosa. Bendito sea el Señor. Pero incluso venimos a poder encontrar ese descanso en el Señor. Porque Cristo nos dice en su palabra: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y cuando el Señor nos habla acerca de esa parte también, nosotros descansamos cuando estamos en aquella obediencia a Él. Y Él nos da de aquellos pastos verdes, de aquella palabra que nos sostiene, de aquella palabra que nos da esa calma en medio de la tormenta. Bendito sea el Señor. Y muchas veces eso ha sucedido, que cuando una vida ha estado, ¿verdad?, en una forma de que ya no sabe qué hacer, abre la Biblia y ahí el Señor le habla a uno, le pone aquella paz, le pone aquella calma. E incluso han habido veces donde Dios le habla una palabra donde uno empieza a reírse del problema y dice: Señor, yo no sé por qué lo veía tan grande aquel problema, cuando para ti no es grande, para ti es bien sencillo. Para nosotros puede ser grande, pero ahí el Señor nos va dando de aquel pasto, de aquella palabra, y nos da ese descanso que es dulce como la miel. Bendito sea el Señor. Y dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. Bendito sea el Señor por el consejo que Él nos da a nuestra vida. Bendito sea el Señor a través de su bendita palabra. Pero cuando nosotros vemos el versículo 3, amados hermanos, ahora, en todo esto que se está diciendo, tengamos en mente, hermanos, la obra de lo que hace el Espíritu Santo de Dios en cada vida, en nuestra vida, hermanos, porque es importante ir viendo esto. Versículo 3 nos dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Sendas de justicia, amados hermanos. Eso quiere decir, ¿verdad?, que Él nos encaminará, nos guiará, y cuando nosotros caminemos junto con el Señor, los caminos del Señor son todos rectos, puros, limpios, justos. Eso no quiere decir que no van a haber oportunidades donde vamos a, ¿verdad?, ser tentados con situaciones donde vamos a poder hacer una decisión injusta. Pero el Señor, caminando con el Señor, nos guiará a través de su palabra para poder hacer la decisión justa conforme a su palabra, y siempre, pues, por tanto, mantener aquella comunión íntima con el Señor. Y Él lo hace de esa forma por amor de su nombre. Bendito sea el Señor. Bendito sea su nombre para siempre. ¿Por qué?
Porque tenemos como hijos de Dios promesas de Dios, que si nos mantenemos en Él, en esa obediencia a la palabra de Dios, pues Dios también cumple sus promesas. Y parte de su promesa para nosotros, hermanos, es de que Él nos ha prometido a llevar aún más allá de la muerte. Aleluya. A estar con nosotros aún hasta el fin del mundo. Bendito Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Y por eso, amados hermanos, cuando nosotros podemos ver la Santa Palabra aquí, dice, confortará mi alma. Si nuestra alma no fuera confortada por el Señor, también vendríamos aquí y dijéramos, hermanos, tengo depresión, hermanos, tengo ansiedad, hermanos, tengo tanta cosa. Pero gloria sea al Señor, porque Dios es poderoso para confortar nuestra alma. Y cuando nosotros vemos esa parte del alma que es compuesta de nuestra mente, de nuestras emociones, bendito sea el Señor, nuestra voluntad propia. Gloria sea al Señor. Cuando nosotros vemos esta parte, amados hermanos, hay vidas allá afuera que, por eso yo siempre le doy la gloria al Señor, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque hay vidas allá afuera que verdaderamente están descontrolados de sus emociones. Y están tan hundidos en sus emociones que hay vidas que por sus emociones que no las pueden controlar, unos se meten en enojos y matan a personas, y después esas personas, otras los están buscando a Dios para matarlos a ellos. Hay otras vidas que por sus emociones que no las pueden controlar, hacen muchas cosas que después se lamentan. Y hay otros que por sus emociones que no se las pueden controlar, se han enfermado físicamente también. Porque las cosas comienzan desde adentro, hermanos. Esa cosa, mire, mucha gente cuando, digamos, una persona que sufre de anorexia, esa persona no sufrió de anorexia por afuera, sino que sufrió por adentro, porque por adentro se decía, estoy tan gordo que no quiero comer. Y se fue desgastando poco a poco. Pero eso ya sabemos, hermanos, de que eso es un mal espíritu. Pero gracias sea al Señor, porque dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aleluya. Santo Rey. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice la palabra en el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué no temeremos? Porque tenemos esas promesas de parte de Dios. ¿Cuáles promesas tenemos, hermanos? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Qué más promesas tenemos, amados hermanos? Como Jesucristo dijo en su palabra, que estamos en su mano y de su mano nadie nos arrebatará. Y todo eso, amados hermanos, es cuando nosotros permanecemos en Cristo, en su palabra, pues Él lo que ha prometido lo cumplirá y lo llevará a esa perfección. Y cuando andemos aquí en aquel valle de sombra de muerte, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, hermanos. Estamos caminando en aquel camino que nuestro Dios nos ha marcado para caminar en. Porque ya no es para nosotros caminar en el camino estrecho, sino que en el camino angosto. Y cuando nosotros vamos caminando en aquel camino, hay muchas cosas, hermanos, que quieren hacernos caer, tropezar, escorpiones, serpientes y muchas cosas en aquel valle de sombra de muerte. La palabra nos dice que la paga del pecado es muerte. Y eso abunda en esta vida, es decir, alrededor nuestro. Está muchos lugares, muchas cosas que pueden llevar a una vida pecada. Pero Dios ha prometido en su palabra, mientras nosotros vamos juntamente con Él, porque acuérdense, al principio dice esta palabra, que Jehová es mi pastor y que nada me faltará. Y si Jehová es nuestro pastor, pues Él nos guía a través de su palabra. Y si Él nos guía, eso quiere decir que como buenas ovejas vamos siguiendo al buen pastor. Bendito sea el Señor, que es Cristo Jesús. Bendito sea su nombre para siempre. Pero dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque
porque tú estarás conmigo. Bendito sea el Señor. ¿Y cuántos hemos experimentado eso muchas veces, hermanos? ¿Y cuántas cosas no nos suceden? ¿Y cuántas cosas todavía, mientras estamos en esta vida, no vendrán a nuestra vida? ¿Cuántas cosas vienen a nuestra vida? Pero también el Señor ha prometido en su palabra que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque su palabra está ahí para protegernos. Porque su palabra, porque dice, porque tú estarás conmigo. ¿Y cómo está Dios con usted? Pues el Padre está con usted, el Jesucristo está con usted, el Espíritu Santo está con usted. ¿Y cómo están con nosotros? Bueno, Jesús dijo, ¿verdad? El que le ama a Él y hace su voluntad, Él vendrá junto con Cristo Jesús, el Padre y Cristo vendrán y harán morada en nosotros. ¿Y cómo lo hacen ellos, esa morada junto con nosotros? A través del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Y esa palabra viva que esté fluyendo en nuestro ser cada día, bendito sea el Señor. Porque esa palabra, amados hermanos, se manifiesta, porque es espíritu y es vida. Y esa palabra se manifiesta en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en todo nuestro ser. Aleluya. Y Él trae la consolación. Él trae, ¿verdad?, el remedio. Bendito sea el Rey. De aquello que necesitaríamos. Pero también dice su palabra que tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahora, cuando uno va y ve, digamos, a los pastores con las ovejas en aquellos entonces, ¿verdad? Que ellos tienen las cuantas ovejas y tienen allí al pastor, él tiene una vara y él tiene un callado, y cada una de esas dos cosas tiene un propósito. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque cuando va el pastor, él también va con aquel montón de ovejas. Y cuando va con el montón de ovejas, cada cosa tiene su uso. Dice ahí que tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahora, una de esas partes no nos gusta, que es la corrección de la palabra. Es cuando, ¿verdad?, se está desviando la ovejita y la tiene que el pastor, ¿verdad?, poner nuevamente para que no se vaya descarriando del camino, sino que llegue al destino donde tiene que llegar. Y así mismo, amados hermanos, cuando Él usa esa vara, ese callado para ir, ¿verdad?, guiando al pueblo, ¿verdad?, poniéndolo de regreso como tiene que estar para seguir caminando en ese camino recto, pues allí, amados hermanos, nosotros vemos de que el Señor nos da a nosotros, por su amor, nos infunde ese aliento. Su vara y su callado, allí nos muestra el Señor, porque a veces, ¿sabe lo que pasa? Cuando nosotros vamos por el camino y nos vamos desviando del camino, a veces el Señor nos tiene que castigar también. Pero aún cuando el Señor nos castiga, bendito sea el Señor por el castigo del Señor, porque dice que si el Señor nos castiga a nosotros, es porque nos ama. Gloria sea el Señor. Por eso aquí el salmista puede cantar diciendo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Sabe por qué? Porque cuando somos castigados de parte del Señor, Dios nos muestra a nosotros que Él es nuestro Padre Celestial, que no somos bastardos, porque tenemos un Padre Celestial, que Él nos ama y por lo tanto nos tiene que corregir para mantenernos en el camino que va y conduce al cielo y a la vida eterna. Y por eso, amados hermanos, que aunque a veces es duro cuando uno, ¿verdad?, recibe de aquel golpecito de la vara del Señor, de aquel vara y el callado que me infundieran aliento, pero cuando después salimos de ahí, decimos, gracias Señor, porque fue necesario para que bendecieras aquello que estaba cojo y tú me lo sanaste. Bendito sea el Señor. Y cuando el Señor ya lo haya sanado, nos gozamos en Él, porque también vemos cómo el Señor nos guardó de caer de la obra. Nos guardó para mantenernos en Él. Bendito sea el Señor. Gloria sea a Cristo para siempre. Así que Él usa todo eso, amados hermanos, para guiarnos por el buen camino. Bendito sea el Señor. Pero en todo esto, hermanos, va esa obra poderosa del Espíritu Santo de Dios ayudándonos y guiándonos. Ahora, vamos a ver una parte, que aquí vamos a ir a ver otras citas bíblicas, hermanos. Pero primeramente vámonos al versículo 5. Mire esta parte, hermanos, que mientras el Señor va guiando a su pueblo, dice aquí, aderezas mesa delante de mí
en presencia de mis angustiadores. Fíjense que uno de los privilegios grandes que nosotros como cristianos tenemos, hermanos, es que tenemos una viva esperanza. Cuando nosotros llamamos a Dios, Él responde. Él nos muestra su gloria, su palabra se manifiesta y Él también nos bendice a nosotros encima y nos bendice que aún cuando la gente que no conoce a Dios puede ver hacia nuestra vida que nosotros somos siendo bendecidos de parte del Señor. Y a veces hay vidas que dicen, bueno, ¿y usted cómo puede salir adelante si todo el mundo ha perdido trabajo? ¿Cómo usted todavía le alcanza? ¿Cómo es que usted todavía sale adelante? Cuando hay una crisis y todo el mundo está afectado, Dios adereza mesa delante delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Aquellas vidas que a veces quieren verlos a nosotros caer. Aquellas vidas que muchas veces no quieren creer en el Señor, pero el Señor les muestra a ellos que Dios vive, que Dios es poderoso a través de nuestra vida y como Dios bendice nuestra vida. Aleluya. Porque Dios bendice nuestra vida delante de los demás por guardar su palabra. Y esa bendición, hermanos, nos llega en las tres áreas. ¿Verdad? Nos llega en las tres áreas. ¿Cómo nos llega? Pues nos llega en la área de bendición en nuestro espíritu. Nos llega en bendición a nuestra alma y nos llega en bendición a nuestro cuerpo. Bendito sea el Señor. ¿Y qué sucede, amados hermanos, en decir todo esto? Porque la palabra del Señor nos muestra a nosotros. Mire, hermano, cuando estamos hablando de que Dios, a través de su Espíritu Santo, que mora dentro de nuestro corazón, y que Él nos guía, y que Él nos guarda, y que Él nos sustenta, y que Él nos ayuda, cuando se habla acerca de adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, muchas vidas, amados hermanos, que tienen que correr a recibir, digamos, para que los curen en un lugar. Pues muchas veces, amados hermanos, el que se ha encontrado esos tesoros en la palabra del Señor, ha encontrado tesoros donde depende y espera en el Señor para que haya sanidad en su cuerpo o en su alma. Dígame usted si hay una medicina que puede sanar un daño en el espíritu humano de uno, o daños en la parte del alma que solo Dios puede sanar, hermanos. Esas son cosas que como cristianos nosotros tenemos. Y son beneficios, son prácticamente bendiciones que el Señor nos da a nosotros, que otra gente no tiene. Y muchas veces hay personas dentro de la iglesia, hermanos, hay creyentes que han logrado aquellos tesoros que la palabra del Señor nos tiene. Bendito sea el Señor. ¿Cuáles son aquellos tesoros? Son muchos los que hay en la palabra. Muchos tesoros, pero Dios quiere que nosotros hagamos de aquellos tesoros de nuestra propia vida, ¿verdad? Que sean para nosotros. Hay una vida que, ¿verdad?, ellos han logrado de que cuando se enferman ellos van a la palabra, oran y Dios los sana, y eso es fe, eso es algo que Dios les ha dado a ellos, ¿verdad? No voy a pararme aquí y decir todos hagan así, fuera bueno, pero, ¿verdad?, no todos están allí, pero hay otras vidas que también el Señor nos ha bendecido de otras formas, ¿verdad? Que como decir, Dios nunca ha permitido que les haga falta el pan en su mesa, donde hay otras vidas donde sí han tenido que vivir pobreza, donde, ¿verdad?, no han tenido nada, han estado en la calle, y cosas así, amados hermanos, de que hay promesas en la palabra del Señor, que uno cuando se mete con Dios, hace de aquellas promesas de uno mismo. Y cuando uno va adquiriendo de aquellas promesas, esos son tesoros, amados hermanos. Ahora, no son solo tesoros para lo material, sino que también son tesoros para lo espiritual. Porque cuando hay vidas, por ejemplo, las que están allá afuera, que cuando ellos no pueden dormir, ¿qué es lo que hacen? Se van a tomar una pastilla, van a comprar, ¿verdad?, cosas, y si eso no les dura, o si eso no les ayuda, pues tienen que ir a ver a un doctor y le dicen al doctor, mire, recéteme unas medicaciones, unas prescripciones para tabletas para dormir, porque no puedo dormir. Y mire qué cosas suceden. Pero
Pero cuando uno hace de aquella palabra del Señor, que el Señor dice que Él es nuestro descanso, pues podemos descansar en Él. Él dice que Él da sueño, no un sueño como decir para que siempre pasemos dormidos, ¿verdad? Pero cuando necesitamos ir a nuestro lecho, a nuestra cama y tomar aquel descanso, Él es nuestro dulce descanso, aquella dulce paz. Y qué precioso es cuando uno después despertándose y por el despertándose, aquella alabanza que le entra y le viene en ese momento. Esa comunión íntima, esa bendición de parte del Señor que viene de Él, que el mundo no la tiene. Pero nosotros como cristianos sí la tenemos. Pero son cosas que el Señor da a nuestra vida y Él las da a través de tener una comunión íntima con Dios, por conocerle a Él, por caminar junto con Él. Bendito sea el Señor. Hoy sí vamos a ir viendo, miren hermanos. Dice, unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Mire qué precioso es el Señor. Cuando nosotros podemos ver, amados hermanos, en 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Si nosotros vemos allí, en 1 de Samuel 16, 13, dice la palabra del Señor. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. ¿Y qué pasa, hermanos? Que cuando dice aquí, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Pues esto se refiere, hermanos, que cuando en aquel tiempo se ungía un rey, digamos una persona para ser rey, se ungía con aceite o se ungía en parte de la administración, y eso era como una señal que venía sobre esa vida el Espíritu de Dios a reposar allí para que haga aquella función. Bendito sea el Señor. Hoy a nuestra vida el Señor ha enviado a su Espíritu Santo para que nosotros tengamos de aquella bendición que no mucha gente tenía en el Antiguo Testamento, pero que ahora nosotros tenemos. ¿Y cuál es esa bendición que ahora podemos nosotros decir? Unges mi cabeza con aceite. ¿A cuántos no les ha dado el Espíritu Santo? Si no tenemos el Espíritu Santo, pues es día de venir a recibirlo. Es día de venir a decirle, Señor, y te recibo como mi Señor y mi Salvador, porque desde el momento que lo convertimos, hermanos, desde ese momento vino el Espíritu Santo a morar en nuestro corazón. Pero ¿qué pasa? Eso no queda allí. Porque también dijo el salmista, mi copa está rebosando. ¿Y eso qué quiere decir? Eso habla de llenura del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo viene y mora en nuestro corazón, esa es una parte inicial. Pero también el ser lleno de aquel Espíritu es la otra parte. Porque no solo es de llenarse, sino que esté rebosando. Es decir, fluyendo de una vida hacia otra vida, fluyendo hacia afuera. Cuando nosotros vemos eso en San Juan capítulo 7, versículo 38, aquí fue describido la palabra por medio de Jesucristo, que dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Bendito sea el Señor. Hablando de esa llenura, bendito sea el Rey. Como decía el salmista decía, unges mi cabeza con aceite. Es decir, estoy con el Espíritu Santo ungido. Pero también habla de mi copa está rebosando, aquí refiriéndose a la persona, la copa. Pero lo que hay dentro, el Espíritu Santo, que sea llena aquella copa, aquella vida, y que eso fluya hacia afuera. Como dijo Jesucristo, que el que cree en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y cuando esos ríos de agua viva corren hacia afuera, amados hermanos, eso es para alcanzar almas, eso es para edificación de la iglesia, eso es para romper el poder del diablo. Bendito sea el Señor para siempre. Alabado sea Cristo Jesús. Gloria sea el Señor. Pero también nos dice la palabra a nosotros en el versículo Salmos 23, 6, ya llegando a lo final, hermanos. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ahora,
cuando estamos viendo esta parte, dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Vamos a ver lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 28. Poderoso Dios, aleluya. Y sabemos que a los que aman a Dios, ahora, ¿cómo es que alguien puede mostrar que ama a Dios? Ahí está en esa palabra la obediencia. Ahí está en esa palabra el congregarse. Ahí está en esa palabra la obediencia a todo lo que el Señor nos manda hacer en su palabra. Las cosas que el Señor nos manda evitar, cosas que no debemos hacer. Ahí está en esa palabra, en esa parte dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, aún, todas las cosas quiere decir todas las cosas. Eso quiere decir no solo las cosas buenas que yo digo, uy, qué bendición, me gozo, sino que las cosas que también a veces, ¿verdad?, deseáramos que no nos lleguen. Las cosas a veces malas que llegan a nuestra vida, cosas inesperadas. Pero sin embargo, Dios todo lo conoce. Y Él dice que si nosotros le amamos a Él, todas las cosas les ayudan a bien. Bendito sea el Señor. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, aquellos que conforme a la palabra se conducen, que dejan que el Espíritu Santo los guíe conforme a su palabra y tener aquella íntima relación con Dios, aquella comunión con el Señor. Bendito sea el Rey. Por eso cuando dice el salmista en Salmo 23:6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Bueno, Dios no nos ha dejado. Él dice que Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y si Él ha prometido estar con nosotros, pues también ahí se cumple la palabra, lo que habla en los Salmos al final, que Él dice, ¿verdad? Con Él estaré en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación, dice. Bendito sea el Señor. Y eso es promesa del Señor, eso es palabra de Dios para nuestra vida, para darnos ánimo, para levantarnos, hermanos, porque dice la palabra que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Así es que aunque venga una cosa que está mal, pero Dios va a utilizar aquella cosa que está mal para que Él se glorifique, porque ya nosotros no vamos a actuar de nuestra propia justicia o nuestra propia manera, sino que vamos a actuar conforme a la voluntad de Dios, y eso es para mantenernos en aquella comunión con el Espíritu de Dios, en aquella obediencia a la palabra de Dios, y por lo tanto mostrando que le amamos a Él. Y ciertamente cuando vienen aquellas cosas a nuestras vidas, vendrán. Cuando vemos acerca de la misericordia, porque dice ciertamente el bien y la misericordia, pues vamos a ver Salmos 63:3. Porque cuando dice ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, ¿verdad? Estamos con vida en este día por la misericordia de Dios. Y dice, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Aleluya. Bendito sea el Señor. Por eso le alabamos al Rey, porque su misericordia es grande. Aleluya. Y vamos a regresar nuevamente al 23:6, Salmo 23:6, porque ahí podemos ver que ciertamente, dice el salmista, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida aquí en esta tierra. Bendito sea el Señor. ¿Y cómo es la misericordia del Señor? Bueno, la misericordia del Señor se muestra en que el Señor, aunque hacemos errores, hermanos, nos ha mantenido en el camino, nos ha guardado, ¿verdad? Nos ha sustentado, nos ha seguido amando, nos permite sentir su presencia, y todo eso es la misericordia de Dios que nos sigue a nosotros. Bendito sea el Señor, que está allí. Pero también dice, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de mi vida. Amados, ¿qué estoy hablando en todo esto? Estamos hablando de tener una comunión íntima, una comunión más allá con el Espíritu Santo de Dios. Porque después se puede cumplir lo que dice la última parte aquí.
y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ah, ya perdió la mente el hermano Josué. Quiere que esté en la iglesia todos los días. ¿Cuántos pensaron así? Dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amados hermanos, vamos a ver esto un poquito. Porque usted conoce que el rey David, aunque el rey David tenía una intimidad con Dios, porque el rey David tenía la llenura del Espíritu, él tenía el Espíritu Santo, porque él fue ungido de parte del Señor. Por eso es que Dios lo usó inspirado para escribir los salmos. Pero el rey David no era un sacerdote levita, él era de la tribu de... ¿Cuál tribu, hermanos? ¿De cuál? De Judá. Gracias, hermano. Que la hermana me ayudó porque yo me olvidé. A mí no me da vergüenza, hermano, decirlo que yo no soy perfecto. Gracias, hermano. De la tribu de Judá. Y como rey, él tenía un oficio. Él tenía que ir a la guerra y también ministrar a aquel pueblo. Él no podía estar todos los días ahí en la casa de Jehová, en el templo. Pero ¿a qué se refiere esto? Esto se refiere a una comunión íntima con Dios. Una comunión íntima con Dios, que cada uno de nosotros, ya con el Espíritu Santo que mora en nosotros, podemos tener esa comunión íntima con Dios. Podemos entrar en aquel lugar santísimo. Podemos entrar en la casa de Jehová y morar ahí por largos días. Es decir, podemos entrar ahí donde usted esté. Claro, la iglesia, venir al templo es una cosa. Dios nos manda a hacerlo. Pero esto se refiere, hermanos, a tener una comunión íntima con el Espíritu Santo de Dios y entrar en aquel lugar precioso que Dios ha permitido que nosotros podemos tener acceso hoy. Y esto es lo que cada uno debemos lograr o procurar lograr hacer cada día. Y eso es cada día, hermanos, porque cuando uno entra en esa presencia de Dios, créanmelo, uno no quiere salir de ahí. El tiempo no le importa a uno estando ahí, aunque tenemos que estar conscientes del tiempo. Pero esto es la bendición y lo precioso que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros de su Santo Espíritu. Esto es lo precioso que el Señor nos ha dado, porque cuando uno se mete en aquel lugar santísimo con el Señor, cuando uno pasa aquel tiempo con el Señor, y no solo estamos hablando de que cuando uno dice, sí, voy a pasar, digamos, voy a apartar el tiempo y voy a orar, porque eso es parte, ¿verdad?, de nuestra responsabilidad personal con Dios. Pero yo estoy hablando que cuando apartamos ese tiempo para Dios, que busquemos ir más allá y busquemos, hermanos, conectarnos con Dios en aquella forma donde podamos recibir de aquella presencia del Señor, de entrar, hermanos, en aquel lugar santísimo a través de Cristo Jesús. Y esto usted lo puede hacer ahí solo en su casa. También eso es lo que venimos al templo cuando nos juntamos. Eso es lo que buscamos hacer, hermanos. Bendito sea el Señor. Así que aquí no es cuando venimos, ¿verdad?, que nos unimos y nos unimos solo para, ¿verdad?, conocer ya cuál es el proceso. El proceso sea, digamos, bueno, vamos a primero leer un salmo, después vamos a hacer una oración, después vamos a cantar unas alabanzas rápidas, después una de adoración, después orar por las peticiones, y después vamos a dar la palabra, después vamos a, ¿verdad? Ya les estoy explicando el proceso. Pero entre medio de eso, hermanos, si nosotros no nos cuidamos para buscar esa presencia divina del Señor, aunque eso no es malo, pero ¿sabe qué pasa, hermano? Que si ya venimos con una mentalidad que decimos, ¿verdad? Ya así como yo lo expliqué, lo volvemos religiosos, tradicionales, porque ya venimos aquí a la casa del Señor y venimos ya sé lo que va a pasar esto, más o menos en este tiempo, y más o menos en este tiempo esto, más o menos en este tiempo, y más o menos aquí ya no es. Y eso, hermanos, nos bloquea, nos corta de sentir la presencia del Señor, porque no dejamos aquella libertad que Dios haga lo que Él quiere hacer con nuestra vida. Y por eso, amados hermanos, bueno, yo les digo esto, que no se extrañen si a veces yo les cambio el orden, porque a veces yo siento que el Señor me indica, bueno, haga esto primero, y después me brinco para otra cosa, ¿verdad? Pero eso es así a veces, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Dios también, ¿verdad? A veces, hermanos, cuando uno está buscando entrar en aquella presencia, uno está ahí orar, y uno como que siente
cosas que como que no entran, pero ¿sabe qué? A veces porque el Espíritu Santo le está indicando, suficiente orar, ahora alabe. Y ahí después uno, al alabar a Dios, ¡pum!, ahí sintió. Porque eso era el momento donde el Espíritu Santo quería guiar su vida allí, donde quería glorificarse. Es como decir, no, en este día te voy a ir a ver allí, en esto. Ahora, la oración es necesaria e importante. Leer la palabra es importante porque a veces, ¿sabe qué? Usted puede alabar a Dios, usted puede orar, pero después no lo siente en el Señor y después usted siente, voy a ir a leer la Biblia, ¡pam!, ahí le tiene la porción que hasta lo hace derramar lágrimas porque el Señor le está hablando en la palabra. Y dice, Dios mío, como tú te has manifestado en mi vida en este día. Y esas son las cosas, amado hermano. A veces, hermano, usted no está haciendo ninguna de esas cosas, pero es como que viene a visitarlo el Espíritu Santo de Dios y dice, ¿verdad? Uno está solo allí haciendo los quehaceres o uno está ahí y de repente siente aquel quebrantamiento que dice, ahorita es el momento, bendito sea el Señor. Y eso, amados hermanos, uno después tiene que parar lo que está haciendo y decir, voy a meterme aquí y voy a empezar ¿verdad?, a tener este encuentro con el Señor porque Él me ha venido a visitar en este momento. Esas son las cosas, amados hermanos, el propósito de esto. Decía el salmista, ¿verdad? Él se gozaba de lo que Dios hacía en su vida, porque él decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.